Historia es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria. El deporte tiene su historia y también tiene sus grandes protagonistas. A continuación, historias de los grandes deportistas. Producción y conducción del periodista Tomás Acevedo. Sí, bueno, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Historia de los Grandes Deportistas, el programa con un contenido diferente cuyo objetivo es precisamente que la nueva generación conozca la verdadera historia de esos grandes atletas que nos han representado en distintos escenarios. Agradecemos como siempre al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo Alberto Rodríguez, que es el principal auspiciador de su programa Historia de los Grandes Deportistas. Agradecemos también inmensamente a nuestro colega y hermano Luis Manuel Ferreras, que siempre comparte con nosotros. Hoy estamos en el programa número 23, bueno, y rompemos con ella la cadena de invitados masculinos que hemos tenido en el programa. Hoy tenemos una grande del deporte dominicano. Nos referimos a Gina María Ruiz Solís. Nace el 12 de febrero de 1982 en San Juan de la Maguana, fruto de la unión del señor Mario Isaías Ruiz Batista y la señora Adolfina Solís. A muy temprana edad, con tan solo 6 años, inició su pasión por el deporte, muy especialmente por el taekwondo, fruto de una escuela de artes marciales que se había creado en 1988 en el Liceo Secundario Pedro Enrique Sureña y que dirigía el profesor José Manuel Tejeda. Pero no fue hasta 1989 que Gina Ruiz pudo empezar a practicar el deporte que la marcó, porque en el primer año no aceptaban niña. Su primera competencia fue en el clasificatorio regional celebrado en San Cristóbal, en el cual Gina quedó en el primer lugar. Por tanto, se ganó el derecho de representar la región sur en los Juegos Nacionales. Y podríamos decir que con esa victoria se iniciaba su trayectoria deportiva, ya que ganó la medalla de oro en los Juegos Deportivos Nacionales de Mao 97. Y esto le abrió la puerta para ser invitada a formar parte de la selección nacional y participó o posteriormente representó al país en el campeonato, en el cuarto campeonato del Caribe en Caguas, Puerto Rico, la cual marcó su inicio como atleta internacional y donde Gina se quedó con la medalla de oro. En su recorrido también fue la revelación del año en taekwondo, o sea, novata del año. Entre los grandes logros deportivos de Gina Ruiz podemos mencionar medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 en la categoría más 67 kilogramos. Medalla de oro en el Campeonato Panamericano Santo Domingo 2004. Oro en el Campeonato del Caribe celebrado en Cuba en el 2000. Oro en el Clasificatorio Panamericano celebrado en Aruba en el 2001. Plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del Salvador 2002. Quinto lugar en los octavos de finales clasificatorio del Mundial Olímpico en Francia 2004 y quinto lugar, octavo de finales en el Campeonato Mundial España 2005, entre muchos otros logros en el plano internacional. En el plano local, Gina desde 1997 hasta el 2006 ganó todas las medallas de oro de los más importantes eventos nacionales, incluyendo los Juegos Deportivos Nacionales, Mao 97 y la Romana 2000, y los Campeonatos Nacional Superior desde 1998 hasta el 2006. Historia de los grandes deportistas. Hoy recibe con alfombra dorada a la más grande bicampeona panamericana de taekwondo del país y una digna representante de la mujer dominicana. Hoy con nosotros Gina Ruiz. Nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial y retornamos con nuestra invitada de luz. Tomás, muchas gracias y a todos ustedes que están en sus casas, siempre esperando estas interesantes conversaciones con verdaderas glorias de nuestro deporte. Hoy tenemos el honor de tener a una grande
del taekwondo como lo es Gina Ruiz. Saludos Gina, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están mis estimados? Muchísimas gracias por esta invitación y esa presentación fabulosa. Mientras ustedes estaban presentándome, yo me estaba como recordando aquellos momentos y la verdad es que fue muy bonito y es una de, digamos que, de las mejores partes de mi vida. Un caluroso saludo para toda tu audiencia de cualquier parte del mundo donde te vean, así que aquí estamos. Bueno, recordándole que nosotros estamos para todos los Estados Unidos a través de Dominican Network. Estamos también para Puerto Rico a través de Conéctate TV, Viva Live, canal 449 para todos los Estados Unidos, Opción TV, canal 35 para la ciudad de Nueva York, Retrox TV en Costa Rica, y ahí ustedes pueden ver todos los sistemas de cables. Prácticamente cubrimos todo el país, incluyendo los principales sistemas de cable. Y si usted está en cualquier lugar del mundo, a través de su dispositivo móvil, usted el domingo sintoniza canangavisión.com y desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo móvil, usted se puede dar banquete y banquete grande. Acomódese, vaya, mande a buscar refresco, palomita de maíz, porque tenemos una grande Gina. El objetivo precisamente de este programa es que la nueva generación conozca la trayectoria de ustedes, que tanto brillo en diferentes facetas le han dado al deporte dominicano. Pero nos gustaría que tú nos hagas un recuento de lo que fueron tus primeros 15 años de edad, dónde naciste, dónde te desarrollaste como niña. Sabemos que naciste en San Juan de la Maguana, pero específicamente en qué lugar. ¿Y qué hizo Gina en esos primeros 15 años y qué la motivó su pasión por este deporte, que uno diría un poco difícil para las mujeres como es el taekwondo? Bueno, de hecho fue un poco traumática esa primera etapa porque tenía una guerra con mi papá que decía que el taekwondo era un deporte para niños, pero le busqué la vuelta, de alguna manera le busqué la vuelta y me quedé en el deporte. Pues como bien dijiste, nací en San Juan de la Maguana en el año 1982, ya que lo dijiste, no calculen por favor la edad. Y siempre fui una niña muy activa, y me gustaban siempre como esos juegos de niño, que si montar bicicleta, que si jugar pelota, que si todo eso. Y resulta que por allá cuando yo tenía unos 6 años, pusieron una escuela de artes marciales. Ahí se practicaba judo, se practicaba taekwondo. Y todos los niños y los adolescentes pues se evocaron a practicar esas artes marciales, incluyendo mis 2 hermanos mayores. Y yo veía 5 o 6 de la tarde después de colegio que esos niños desfilaban con su uniforme, lo amarraban y se lo enganchaban acá y pasaban todo como en filita india. Y yo me imaginaba haciendo lo mismo, o sea, yo me imaginaba vestida de blanco, con un cinturón, sin saber qué significaba nada de eso. Y le decía todos los días a mis hermanos que me llevaran a practicar y que yo quiero practicar. Y todos los días lo mismo, pero solamente habían niños. Así que ellos me decían, no te podemos llevar, todavía es una escuela para niños, cuando empiecen las niñas, pues te llevamos. Pero un día a mi mamá le tocó trabajar de noche en el hospital y me dejó a cargo de mis hermanos. Así que ellos, por no perderse su práctica, dijeron, déjame llevar a esta muchachita en lo que nosotros practicamos. ¿Eran mayores que tú? Mayores, sí, ya yo eran adolescente, yo era una niña. Y me llevaron y me sentaron en el murito y resulta que cuando hacían una pausa, un descanso, yo me metía corriendo al centro de la escuela, del ring, y empezaba a patear. Entonces el profesor, que veía a esta muchachita tan inquieta, lo que hacía era que me ponía el pachag y me ponía la placa, y vio que yo, o sea, cuando yo entré, inclusive, o sea, ese momento fue tan impactante que yo recuerdo exactamente cómo andaba vestida ese día. Y desde ese momento fue amor a primera placa, como dijo una colega en su momento. A partir de ese momento, pues ya yo no había manera de que me dejaran en mi casa. Ya luego empezaron las niñas a practicar. Pasado un tiempo, mis hermanos se desencantaron porque se dedicaron a otras cosas. Uno de ellos se fue para el Instituto Bíblico a estudiar teología para ser pastor. El otro se evocó en otras actividades, pero yo me quedé. Entonces, cuando mi papá se dio cuenta que yo estaba practicando ese deporte, empezó a hacer la guerra y a prohibir que aquí no se practica eso, que es un deporte para niños y que busca otra cosa que hacer y todo eso, pero yo lo que quería era taekwondo. ¿Y qué te sugería él que practicara? Mi papá era un señor muy mayor,
De hecho, él me tuvo ya como por misericordia de Dios. Y esa gente no pensaban en actividades deportivas para los niños. Estaban muy enchapados a la antigua. Pero me imagino que cualquier cosa que típicamente eran actividades de niñas, como un ballet, cualquier actividad de esa. Pero yo lo que quería era mi taekwondo. Entonces yo lo que hacía era que cuando salía del colegio, yo me llevaba el uniforme en la mochila. Y cuando salía del colegio me quedaba, practicaba, quizá no terminaba la práctica y me iba antes de que el papi llegara. Hasta un día que se fue la luz, estaba lloviendo y no había manera de salir a tiempo y ese señor llegó a la casa y no me encontró. Mami dice que él se estresó mucho y se preocupó, pero él se puso como loco y rabioso y dijo, no más taekwondo, y si yo me doy cuenta que tú estás practicando esas actividades, entonces atente a la consecuencia. Entonces ahí yo tuve que hacer una pausa obligatoria porque mami me dejaba practicar, pero ella me decía, yo no te estoy dejando abiertamente, como tienes que negociarlo con tu papá. El tema es que hice una pausa y como por 2 años, digamos que de los 10 a los 12 años, no, perdón, de los 12 a los 14 años, 2 años sin practicar deporte. Y en ese tiempo me convertí en una niña sedentaria, aumenté muchísimo de peso, me convertí en una niña obesa. Yo iba a los centros de entrenamiento y me quedaba mirando a todos los niños practicando y los adolescentes, y yo quería estar ahí. Mi papá muere en el año 96, tenía yo 14 años, murió un 28 de julio del 96. Y en agosto yo estaba practicando de nuevo. Okay. O sea, yo agarré mi uniforme, dije, papi, te voy a extrañar, te quiero y todo, pero ahora es mi momento. Y desde ese momento conecté hasta el año 2006 que me retiré. Jamás volví a dejar de practicar. Tenemos a San Juan como un bastión en lo que son las artes marciales, los deportes de combate. Pero pudiéramos definir a Gina como la pionera en el deporte femenino en San Juan en cuanto al taekwondo, según lo que nos ha contado. Bueno, yo no diría que la pionera. En ese momento ya habíamos unas cuantas chicas, Dinangiris Furcal, que fue una atleta también muy prominente, Belkis Valenzuela, Doris Martínez. Ya había un equipo. Y ese equipo era muy bueno. O sea, el equipo que representaba el sur, que en su mayoría éramos sanjuaneros, era un equipo muy bueno y todos llegamos a la selección nacional. Lamentablemente no todos llegamos a ganar medallas importantes internacionalmente, pero sí el equipo era muy bueno. Y de hecho, había en ese momento, cuando yo era una niña, la hija de uno de los maestros, que era como la mejor atleta de San Juan, de taekwondo, y ese era como el modelo que nosotros teníamos para convertirnos en una versión de esa chica. Pero era lo que nosotros podíamos ver hasta ese momento. Nosotros no conocíamos ni teníamos idea de que nosotros podíamos competir de manera internacional, así que ese era, hasta ahí llegaban nuestros sueños. ¿Y quién era tu mentor? O sea, ¿quién, ya en la práctica, cuando te alejaste, quién era tu mentor? ¿Quién era el que te motivaba? Bueno, yo inicié con el maestro José Antonio, pero cuando yo tuve esa pausa de 2 años, que yo regresé, pues yo empecé allá a practicar con el equipo de San Juan, que eran ya adolescentes y jóvenes, con el maestro Dalton Pérez. En ese momento, Násiris Pérez, que era un atleta de San Juan y también era miembro de la selección nacional, yo diría que fue una de las personas que más me motivó en el deporte, porque él vio algo que nosotros no estábamos viendo. Cuando él nos veía entrenar con esa pasión y con esa entrega, él se dio cuenta que había un espíritu de campeón ahí dentro. Pero nosotros no entendíamos nada de eso, y yo recuerdo que nos decía, ustedes van a ser campeones, ustedes van a viajar, ustedes van a representar el país en otros lugares, ustedes van a hacer sonar el himno nacional, y nosotros lo veíamos y le decíamos, sí, sueña, como esto es como una especie de una motivación como para que nosotros nos dejemos de practicar, pero yo en ese momento no lo creía posible. Y luego me di cuenta de que él simplemente estaba dejándose llevar por lo que él estaba viendo que nosotros todavía no.
¿Y cómo era en el aspecto ya en San Juan, las facilidades? ¿Habían las facilidades? Me refiero al utensilio que ustedes tenían que utilizar como atleta y el espacio físico para que ustedes pudieran practicar con cierta normalidad. Sí, nosotros teníamos un espacio en el estadio de San Juan de la Maguana porque para los Juegos Nacionales de San Juan 92 se creó ese pabellón. Y luego de esos juegos, pues nos los entregaron a nosotros de taekwondo. Y en cuanto a la utilería, pues nosotros, el maestro nuestro, Dalton Pérez, a veces sacaba de sus propios recursos, no solamente para comprarnos utilería, sino para comprarnos uniformes, para traernos a la selección nacional cuando se requirió en su momento. Y yo honestamente no puedo decir que en esa etapa de mi vida a mí me faltó algo como atleta. O sea, yo tenía el apoyo de mi familia y en el tatami tenía el apoyo de mis entrenadores. En el momento cuando decides volver, ya contaste la forma, cómo llegaste, 14 años, pero desde ahí hasta el próximo paso, ¿me puedes hablar de algunas competencias, algunos logros que hayas obtenido en ese momento? Yo no competí hasta que regresé a los 14 años. Nunca tuve la oportunidad de competir en un evento infantil ni nada de eso. Sin embargo, mi ascenso fue sumamente rápido. Luego de que yo llegué, como te conté, llegué muy en sobrepeso y la pérdida de peso se produjo en unos 4 o 5 meses. O sea, ya yo estaba en un peso ideal y era tanta mi pasión que yo no había un día que yo faltara a un entrenamiento. O sea, yo nunca recuerdo haber faltado a un entrenamiento y entrenaba como si era el último día. Esa parte me caracterizaba en ese entonces. Como el maestro vio esa entrega y que crecí rápido, bajé de peso, recuperé mi forma física y mi elasticidad muy rápido, entonces me llevaron de prueba para ese clasificatorio para los Juegos de Mao 97, para los Juegos Nacionales. Y ahí pues quedé en primer lugar y luego entonces vinieron los Juegos, representé la región sur en esos Juegos, quedé en primer lugar y ahí ya nos estaban observando. Los entrenadores Tony Mesa y Osvaldo García pues se encargaban en esos eventos nacionales de ver cuáles eran esos atletas que podían en algún momento formar parte de la selección nacional porque tenían las condiciones, entonces ahí nos llevaron a entrenar. Yo recuerdo que como estaba todavía en el liceo, yo lo que hacía era que salía los viernes, o sea, salíamos los viernes a las 2 de la tarde, entrenábamos viernes en la noche, sábado en la mañana, sábado en la tarde y domingo en la mañana terminábamos con un sparring de pelea. Y eso era todos los fines de semana religiosamente hasta que se confirmó la participación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Maracaibo 98. ¿Y cómo se da entonces ese momento tan importante, Gina, de tu paso a la selección nacional? ¿Cómo se da? ¿Quién te llama? Me imagino que ya cuando formaste parte de la selección tuviste que viajar aquí a la capital, pero háblanos de ese paso. ¿Cómo se dio ese proceso de que te llamaron a ser parte de la selección nacional de judo? De taekwondo. Sí, Mira, ahí se conjugaron muchísimas cosas. Una, porque yo siempre fui una joven muy soñadora y yo le decía a mi mamá que yo quería ser médico. Y en San Juan, en ese momento, pues las carreras universitarias eran demasiado limitadas. O sea, tú podías estudiar quizás derecho, contabilidad, educación, pero no más de ahí. Pero yo siempre soñaba con una carrera que mi mamá en ese momento decía, no tengo las posibilidades de cómo ayudarte, no tengo cómo pagarte una universidad, no tengo cómo pagarte un lugar donde vivir. Y mi mamá, como una señora cristiana, ella pues oraba mucho por esas posibilidades, porque se abrieran esas puertas que ella no había tocado porque no la conocía. Y resulta que en ese evento, después de los Juegos Nacionales de Mao 97, pues mi entrenador me dice, tenemos que entrenar los fines de semana en Santo Domingo. Y ahí es que empezamos con esta rutina. Esa rutina duró, digamos que un año. Y cuando ya pues se confirma la participación en los Juegos de Maracaibo,
Entonces nos solicitan que tenemos que estar entrenando todo el equipo, habían chicas de Santiago, habían del sur, del este, de todas las regiones, teníamos que entrenar todos juntos, por lo tanto yo tenía que mudarme a Santo Domingo. Entonces, mi entrenador, Osvaldo García, va a mi casa y habla con mi mamá y le ofrece todo lo que por lo que ella viene orando. No, que mira, que esa niña la vamos a inscribir en una universidad, va a estudiar en una universidad de prestigio, totalmente becada, va a vivir en la Villa Olímpica, nosotros no vamos a hacer cargo de ella. Y ella vio eso como una salida o una respuesta a tantas oraciones. Como, ok, aquí yo tengo las dos opciones. Mi mamá no entendía en ese momento qué tanto yo podía crecer como deportista, pero sí estaba viendo la posibilidad y la oportunidad de que yo me convirtiera en un profesional como yo lo había deseado. Y ahí entonces pues ella accede y yo me mudo para la Villa Olímpica. Y ahí empecé a entrenar con la selección hasta mi retiro. Pensando en algunos, o sea, los que han pasado por aquí, los demás atletas, nosotros siempre le preguntamos, ya cuando salen del país a trabajar, a reforzar en otras ligas, pero realmente, ¿cómo se da lo económico con un atleta de taekwondo? ¿Cómo ustedes logran, vamos a decirlo en términos llanos, hacer dinero con el deporte? En ese momento, mira, el taekwondo no se hace dinero, el taekwondo se sobrevive. Y en ese momento mucho más todavía, porque en ese momento nosotros lo hacíamos por pura pasión. Yo diría que mi pago en ese momento era simplemente tener la posibilidad de convertirme en algo más que un atleta. Y no se nos pagaba, todavía no existía Parni, todavía no habíamos entrado a ninguna institución militar. Y yo sobrevivía con 200 pesos que mi mamá me mandaba cada viernes para que yo pudiera costear el pasaje de la universidad a la villa y viceversa. Porque ni siquiera me alcanzaba para una copia, un patelito o algo, nada, para nada más. Pasaje, 200 pesos. Esos 200 pesos eran religiosos cada viernes. Hasta que entonces el ejército se dio la posibilidad de que nosotros podamos ingresar a instituciones militares, aprobaron el taekwondo para las competencias y yo quedé en el equipo del ejército. Y pues ya ahí pues teníamos un salario más que bien, luego se creó el programa de atleta de alto rendimiento, nuevos valores, en Parni, y pues ya ahí más o menos la economía mejoraba un poco. Pero aún así no era una cantidad de dinero exorbitante que nos permitiera hacer más que gastarlo en los mismos entrenamientos y en las mismas actividades que hacíamos el día a día. Mira, ya tú, volviendo un poquito atrás, tú nos decías en parte de la introducción que lo tuyo con el taekwondo fue prácticamente amor a primera vista. San Juan siempre ha sido un bastión en otros deportes, voleibol, béisbol, pero nos gustaría, ¿por qué Gina se enamora del taekwondo? ¿Qué fue lo que te motivó con el taekwondo habiendo otro deporte, incluso teniendo la contraposición de tu padre? Cuando llega a la escuela, era una escuela únicamente para varones, pero ¿qué era lo que tenía el taekwondo que a ti te motivaba tanto? Mira, realmente yo diría que el taekwondo fue una hermosa coincidencia en mi vida. Yo no tenía un deporte específico, yo quería ser deportista. Inclusive, con el deporte que yo más soñaba era con gimnasia olímpica. Pero yo era gordita, yo siempre fui rellenita. Y fui 2 veces o 3 veces a una práctica de gimnasia. Y esas primeras prácticas eran como rolos. Y yo decía, no, es que yo quiero dar vuelta en el aire ya, o sea, yo quiero saltar, yo quiero... Y no sé, no pude continuar porque como era muy niña, yo requería de que me estuvieran llevando y buscándome al centro de entrenamiento. En mi casa no había esa posibilidad. Y digamos que taekwondo, porque mis hermanos ingresaron primero y fue el deporte en el que me llevaron. Y me enamoré del deporte, afortunadamente, desde ese primer momento. Pero quizás si el deporte que yo hubiese elegido hubiese sido judo, tal vez hubiese sido judoka. O sea, bueno, señores, recordándoles que estamos en su programa Historia de los Grandes Deportistas. Hoy tenemos un banquete grande, tenemos una gran atleta dominicana, campeona panamericana 2003, también campeona panamericana en el 2004 en Santo Domingo. Nosotros vamos a dejar una pregunta al aire a Gina para cuando nosotros retornemos
de nuestra segunda pausa. Gina, nos pusiese a hacer un recuento de esa primera medalla, que es la medalla que los atletas más presente tienen, no importa el color, oro, plata, bronce, pero siempre esa primera medalla. ¿En qué competencia tú conseguiste tu primera medalla? Y en el plano ya general, ¿cuál ha sido la medalla que para ti ha tenido mayor significado? Le hacemos una pregunta a Gina con relación a su primera medalla. Si ella recuerda esa primera medalla y de todas las medallas, para ella, ¿cuál ha sido la de mayor significado? Bueno, como bien dijiste, la primera medalla es la que marca. Mi primera medalla, así tangible, fue en los Juegos Nacionales Mao 97. Yo recuerdo que a mí me engancharon esa medalla cuando subí al podio y yo no me la quité hasta que llegué a San Juan. De Mao a San Juan, como 3 días después. Y esa medalla pues se convirtió digamos que en el centro de atracción de mi casa. Pero la medalla más grande, y yo creo que es la que tiene más peso, obviamente, indiscutiblemente, fue Santo Domingo 2003. Porque además de que fue unos Juegos Panamericanos en la que me convertí en campeona panamericana y sigo siendo la única campeona panamericana individual en taekwondo, todavía más de 20 años después, fue en mi tierra, delante de mi familia, delante de mis amigos, delante de mis compañeros de la universidad, delante de mi pueblo. Y obviamente cuando nosotros íbamos a diferentes competencias, el escenario no era tan grande. Y había una presión increíble, no solamente porque habían tantas gente que no estábamos acostumbrados tal vez a competir delante de tantas personas, sino quiénes eran esas personas. Era que por donde quiera que tú mirabas, veía una cara conocida. Y había ese compromiso de que, porque hoy día un deportista sale y el pueblo entero ve la participación de ese deportista, no importa dónde esté compitiendo. En aquel momento era simplemente lo que la prensa redactaba de cómo fue el evento. Y eso era lo que normalmente conocían. Pero verte en vivo, yo recuerdo que en San Juan mandaron como 2 guaguas llenas de gente. Mi mamá por primera vez viéndome competir, mis tíos, mis sobrinos, mis hermanos, los compañeros de la universidad, profesores de la universidad, amigos de la iglesia, o sea, todo el mundo estaba ahí. Entonces el compromiso era aún mayor. Yo recuerdo que cuando yo salí en mi primera pelea, que me tocó con Cuba, yo decía, esta gente cree que yo soy una estrella. Esta gente cree que yo soy una estrella, que yo soy buena. Pero, ¿y si hago el ridículo? ¿Y si fallo? Sobre todo porque yo venía cargando en ese último año con muchísimas lesiones. O sea, yo tenía hematomas que no sanaban porque era golpe encima de golpe durante un tiempo muy prolongado. Y ya los últimos días, yo para poder tratar de ver si sanaban un poquito las lesiones, entrenaba con una fundita al aire. O sea, mi trabajo era no dejar caer esa funda, porque no podía golpear. Nada, ni siquiera, por más que yo me vendara el pie, no podía golpear. Yo golpeaba y el dolor era tan grande que me paralizaba. Y por esa razón no me daban como favorita. Además de que históricamente en taekwondo femenino, en Juegos Panamericanos, eso era ni siquiera para pasar de la primera ronda. Entonces, no había ese apoyo de que hubiese una posibilidad, aunque sea remota, de que algunos de nosotros, las femeninas, nos convirtiéramos en medallistas, no en campeones, no en medallistas. Y obviamente cada vez que los entrenadores tenían la oportunidad de hablar sobre sus posibilidades de medalla, mencionaban a un Gabriel Mercedes, a un Luis Benítez, a otros atletas. Y eran los que tenían las posibilidades reales. Pero yo tenía algo más, y es que algo que los atletas quizás ignoran, y por eso es que cuando yo veo a Mary Lady competir, me remonta mucho a ese tiempo, y es que los atletas no solamente ganan con la condición física, los atletas ganan con fe, los atletas ganan con el corazón, y esa parte no se entrena.
Lo único que entrenamos es la parte física, de que tú tengas una buena resistencia, de que tú tengas técnicas variadas, pero el tú poderte parar en medio de un ring y decir, ya yo todo lo que humanamente pude haber hecho lo hice, ahora te toca a ti, Señor. Esa parte nadie la ve. Y yo contaba con una fe inquebrantable. Yo en ese momento era cristiana y vengo de una familia cristiana, y a veces cuando yo estaba en esos momentos en los que yo decía, ya no puedo más, que yo llamaba a esa doña y le decía, mami, yo voy a dejar todo por donde está y me voy para San Juan porque no aguanto, o sea, no aguanto el dolor, no aguanto tantos golpes, y además no me dan como favorita, ¿qué hago? Y mi mamá me decía, y esas palabras nunca se me olvidan, que entrar a ese ring no a pedirle a Dios que ella haga algo, sino a darle gracias por lo que ella hizo. Y yo recuerdo que mi entrenador entró con la toalla blanca en la mano para tirarla, para cuando yo dé el primer golpe, si me quejaba de dolor, iba a tirar esa toalla. Y cuando yo vi toda esa gente, yo como que me transformé. En ese momento yo no sentí dolor de ningún tipo. Y mira, tenía meses entrenando que no podía golpear. Y el dolor, no sé si muchos le llamarán adrenalina, pero yo le llamo un milagro, desapareció totalmente. O sea, yo entré transformada con el corazón de una campeona. Y yo recuerdo que cuando ya yo iba a entrar a discutir la medalla de oro, que me tocaba con la medallista olímpica de esa categoría, Adriana Carmona de Venezuela, que era inclusive muchísimo más fuerte, más alta que yo, mi entrenador me abrazó y me dijo, perdóname, pero hoy tú te casas con la gloria. Y así fue. Mira, yo esta semana, cuando tú me hablabas del caso, incluso mencionaste a Mary Ladies, ustedes suben ahí con fe, con esa fe. Yo estuve leyendo viendo una historieta, incluso que me saca un poquito del tema, pero quiero caer a algo que te quiero preguntar. Y esa historieta se refería a dos niños que estaban pescando en esos ríos que se congelan. Los dos niños estaban pescando, ellos dos solos. Hubo uno de los dos niños que se cayó al agua. Entonces el otro niño solo, era prácticamente imposible que lo sacara. Él encontró una piedra y empezó con una piedra poquito a poquito a partir el hielo. Luego cuando se llaman los bomberos, que llegan los bomberos, ya el niño había rescatado al que se había caído. Y los bomberos decían, pero ¿y cómo pudo? Porque era imposible que este niño solo rompiera el hielo para poder ir sacar al niño. Y apareció un anciano y le dijo, ¿tú sabes por qué lo hizo? Porque no hubo nadie que le dijo que no podía. En el caso tuyo, incluso nosotros en esa misma silla tuvimos un gran atleta de la zona de San Juan, el caso de Ramón Santiago, pelotero de Grandes Ligas, que él decía que en ese recorrido de su camino y su sueño hacia llegar a Grandes Ligas, encontró mucha gente que le ponían obstáculos y decía no, que él estaba perdiendo su tiempo. En ese proceso de Gina, 6 años, 7 años, 8 años, hasta convertirte en ese momento que para ti, en base a lo que dice, fue el momento más importante, esa medalla en los Panamericanos Santo Domingo 2003. Pero encontró Gina ese obstáculo en ese camino de alguien que decía, mira, no puede, dedícate a otra cosa, no pierdas tu tiempo. Pero por supuesto, o sea, eso siempre va a existir, siempre van a existir detractores, personas que te animan. Afortunadamente yo estaba entrenada para simplemente escuchar esas palabras de mi familia, que era el mayor apoyo que tenía. Obviamente, desde los mismos compañeros, la misma federación, a veces los mismos entrenadores, sin darse cuenta, lastiman a los atletas. Sobre todo porque en ese momento yo estoy totalmente convencida de que mi entrenador estaba hablando con sus posibilidades, sin tener en cuenta que los que no estábamos siendo tomados en cuenta en ese momento, estábamos sufriendo esa parte. Y son cosas que se hacen inconscientemente. Obviamente, habemos muchos que podemos derribar esas barreras o simplemente tomarla como trampolín, pero hay otros que no, hay otros que se quedan, inclusive atletas con condiciones para ser campeones y se dejan pisotear de la opinión de quizás personas que no son relevantes.
en tu carrera deportiva. Gina, en cuanto, como narras el dolor por las lesiones en un momento previo a competencias, ¿cuál era el rol de la federación? ¿Había un equipo médico, tanto para atender las lesiones físicas, como también ya posiblemente trabajar contigo en el área de lo que es lo psicológico, de no dejarte vencer del dolor? ¿Cuál era el rol de la federación y quiénes estaban contigo o no estuvieron contigo en ese momento? Sí, obviamente la federación en ese momento tenía un médico. En ese momento nosotros teníamos a la doctora Lice Sánchez, que nos acompañaba en cada entrenamiento. También teníamos a Jesús Silverio Peña, que para mí es increíble. Inclusive Peña me rehabilitó de 2 cirugías de rodilla y estuvo con nosotros todo ese tiempo. Y en la parte psicológica teníamos psicólogos, pero en ese momento todavía como que no estaba muy avanzada la psicología en el deporte. Yo no sé cómo esté ahora, pero espero que sí, que haya evolucionado, pero en aquel momento no era mucha la ayuda que nos podían dar los psicólogos, aunque hacían lo mejor que podían en ese momento. Gina, mira, hay un momento de tu carrera, nos vamos a remontar 1999 en Winnipeg, Canadá, donde tú decías que ese fue tu primer encuentro con el fracaso. ¿Realmente qué pasó en Winnipeg, Canadá? En Winnipeg yo lo veo y lo digo, mi primer encuentro con el fracaso, pero realmente fue una gran enseñanza. Y es porque nosotros los deportistas tendemos a crecernos cuando empezamos a ganar ciertas medallitas y la gente empieza a ovacionarnos, a enaltecernos, y nosotros nos vamos creyendo esa película. Yo llegué a Winnipeg creyéndome la película de que yo era la mejor de taekwondo en ese momento. Inclusive de la chica que perdí, que fue la que yo le había ganado en mi primera competencia internacional en Puerto Rico y que había competido con nosotros, había venido a hacer bases de entrenamiento y nos habíamos topado en diferentes eventos. Nunca en su vida me había hecho un punto. Y cuando yo vi el sorteo, yo me atreví inclusive a decirle a Felipe J. Payano, que en ese momento era el secretario de deporte, que contara con esa medalla, porque me tocaba discutir la medalla de bronce con alguien que nunca en su vida me ha ganado. Pues esa chica me dio la mayor lección que pude haber tenido en mi vida. Así como ella nunca me había hecho un punto, yo no pude llegar. O sea, se preparó de una manera increíble y cuando yo trataba de recuperar el combate, lo que hacía era que lo empeoraba y lo dañaba más. Y esa chica llegó para quedarse con esa presea de bronce y nada más. O sea, fue para quitarme esa medalla en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 99. Y a partir de entonces me convertí en esa atleta humilde que sigue siendo una mujer humilde en los diferentes escenarios. A no creerse la película, en el deporte nada está escrito, nada es casualidad. Y así bien como tú puedes llegar y ganarle al mejor, puedes llegar y perder del peor. O sea, eso nunca se me olvidó. A partir de ese momento jamás me volví a ganar. ¿Hablaste con ella ese día o cómo lo tomaste ahí mismo? Luego de No, hombre, después de eso ya se retiró, creo que esa fue la última competencia en la que la vi, o no volvió a hacer equipo, no sé. Bueno, sí, nos encontramos como en 2 o 3 competencias pequeñas, pero jamás volvió a ganarme. O sea, realmente a mí me ganó mi ego en esa competencia. Gina, háblanos de un día de competencia. ¿Cuál es el proceso que ustedes hacen? Por ejemplo, vámonos a trasladarnos a los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. Ese día que tú ibas por la medalla de oro. ¿Cuál es el proceso de levantarte? ¿Qué desayuna? ¿Qué almuerza al mediodía? ¿Cuál es la agenda de un día de competencia para una competencia tan importante? Mira, lo primero es, yo te voy a contar sobre ese día de competencia, pero realmente la competencia del atleta empieza en el momento en el que se le anuncia la competencia. Yo recuerdo que cuando el entrenador, después de una práctica, nos decía, en tal fecha, podían ser 6 meses después, en tal fecha vamos para tal evento.
ese mismo día se le ponía a uno un frío en la boca del estómago que no cesaba hasta que tú no competías. O sea que los atletas están sometidos a niveles de estrés extremadamente grandes, que la verdad es que yo a veces me pongo a pensar cómo es que un deportista puede cargar con tanto estrés y no se enferma. Porque desde ese momento empieza el estrés. Cada día que se va acercando, el estrés va aumentando. Y cuando llega el día de la competencia, algunos atletas hacemos algunas reacciones que se llama prearranque. Yo me enfermaba en cada competencia. O sea, mis esfínteres no servían en ese momento. No había manera. Siempre amanecí enferma en cada competencia, que si una fiebre, que si una gripe, que si una diarrea. Siempre había algo. Y ese día no fue la excepción. En el Juego Panamericano yo amanecí bien grave, bien mala. Y cuando ya va a media mañana y no cesa, pues hay que medicarme, pero entonces como hay controles de doping, hay que ver qué medicación se van a poner. Que por lo general las que son permitidas no son las más, quizá, que hagan la reacción más rápida. Normalmente yo no desayunaba, uno se trancaba de aquí, que no pasaba ni agua. Cada vez que llamaban a uno de tus compañeros al área de calentamiento, subía como ese frío desde los pies hasta la cabeza. Y cuando llegaba el momento, ese estrés cesaba en el momento en el que tú pisabas el ring. O sea, era como extremadamente paralizante. Tú no querías ni siquiera calentar delante de los demás competidores, tú no querías que te vieran, tú no querías que nadie te hablara. Algunos se ponen insoportablemente necios, otros se ponen callados, que no hablan, otros de mal humor, otros se enferman físicamente, como me pasaba a mí. Y ya pues después de la primera competencia pues se libera, yo diría que el 50% de esa carga de estrés. Y ya pues el otro 50% se va distribuyendo en cada combate. Mientras más cerca de la meta está, menos estrés carga. Pero en cuanto a eso y el dopaje, ¿hay algún control sobre lo que vas a comer? O sea, ¿hay un personal que está sobre ti? Obviamente, yo recuerdo que en ese momento nosotros teníamos una regla. Y era que si yo destapaba una botellita de agua o un Gatorade o alguna bebida y la probaba, pero la desatendía por un par de segundos, no la podía volver a tomar. Okay. O sea, yo tenía que destapar otra más. Por eso era que tú vas a algunos eventos deportivos y encuentras desperdicios de estos atletas están desperdiciando los Gatorade, están desperdiciando el agua, nada más la prueban, pero realmente es cuidándonos. O sea, yo no podía tomar nada que nadie me diera si no era mi entrenador. Ni siquiera mi mamá, yo creo que en un momento mi mamá después de la primera pelea bajó al área de calentamiento y me llevó algo para tomar y no me permitieron que lo tomara. Y obviamente la comida tiene que ser que te la dé tu entrenador y nadie más. Ni siquiera ninguno de los que están alrededor del equipo, ni federados, nadie. Si me la da mi entrenador, sí la puedo tomar. Bueno, ¿y qué pasó con Gina? Cualquiera que esté escuchando el programa piensa que tuviste una carrera bien longeva, lo cual no es cierto. Tú naces en 1982, te retiras en el 2006. ¿Qué pasó? Que con apenas 24 años, un momento donde diríamos que él era cumbre para cualquier atleta, sobre todo que se ha adquirido mucha experiencia y esa experiencia tú la sumas a la calidad y para los atletas da muchísimos resultados. Pero ¿qué pasó con Gina que a los 24 años se retira? Mira, ciertamente me retiré en mi mejor momento. O sea, el momento en el que yo estaba, como decimos nosotros, que no creía en nadie. Campeona panamericana, había repetido el año siguiente y estaba que en todos los escenarios me llevaba la presea dorada. Pero ahí se combinaron dos cosas. Una, yo me había graduado en el 2004 de ingeniería industrial y tenía esa hambre de ejercer mi carrera. Y la otra, que hubo un cambio en la federación donde entraron digamos que los federados que están ahora. Y ahí hubieron un montón de problemas políticos que
empezaron a ventilarse ya con los atletas. Los atletas empezaron a sentir esa carga política que yo no diría que no existía anteriormente, porque siempre hay unos temas políticos, pero como yo siempre he dicho, esos temas políticos nunca deben llegar a donde los atletas. Entonces mi entrenador, mi profesor que me formó en San Juan de la Maguana, era parte de esa federación, él era tesorero. Mi entrenador fue suspendido por 10 años, Osvaldo García. Y obviamente yo no quería perder ni romper el contacto con mi entrenador, porque nuestros entrenadores eran más que entrenadores, ellos se convertían en la figura de ese papá que teníamos nosotros en ese momento. Se convertían en amigos, en protectores, su familia era nuestra familia. Entonces, ¿cómo me dicen a mí que yo no puedo, porque él está suspendido, no puedo tener contacto con mi entrenador, porque nosotros también correríamos con la consecuencia? Yo entiendo que en ese momento no era mucho lo que la federación podía hacer, porque no me podía suspender de la nada siendo yo la mejor atleta que tenía en ese momento femenino. No me podían sacar de la federación, pero el yo expresar y dejar bastante claro mi lealtad hacia determinadas personas, incluyendo mis entrenadores, quizás se convirtió como un desafío en la federación, lo que no ha permitido que mi relación con la federación actual haya, digamos que tenga un punto neutro. Yo no diría que ni mal ni bien, pero menos bien que mal. Entonces, ya yo no me sentía como en casa, como yo sentía mi federación cuando yo llegaba, yo me sentía que llegaba a mi casa. Yo no sentía eso, yo no sentía que estaba en casa. Y empecé a coquetear con mi carrera. O sea, empecé a buscar trabajo. Primero era como una pasantía y me fue gustando el ambiente y decidí no competir más, con mucho dolor, realmente. Decidí no competir más y dedicarme a ser grande en otras áreas. ¿Y pertenecías tú en ese momento al Círculo Deportivo Militar? Sí, yo era del ejército. Ya yo era del ejército. Señor director, tenemos un video por ahí, si lo tienen que para que vamos a disfrutar a Gina en otra faceta. Una mujer elegante, vamos a disfrutar, no solamente en el ámbito de que fue grande, también en el taekwondo. Señor director, si nos tiene ahí el video para nosotros mostrar a esta gran atleta dominicana, que yo creo que, pero bueno, ahí la tenemos. Para que nos hable de ese momento, Gina. Si te cuento que ese fue un castigo, realmente. Un castigo que se convirtió, señores, hay que dar gracias por todo lo que se le presenta en la vida, porque tú no sabes más adelante qué se puede convertir eso. Yo no tenía muy buena relación con el director de deporte del ejército. Digamos que no tenía buena relación porque no era de estos atletas. Como yo le había dicho fuera de cámara, yo siempre estaba como bajo perfil y yo no era como de los que estaban como muy presentados adelante. Y me mandaron para ese curso básico de infantería de formación para oficiales. Y para mí fue un castigo porque primera vez en mi vida que yo me vi literalmente sin un peso en el bolsillo fue en ese curso básico. Duró 6 meses. Yo en esos 6 meses me molesté una sola vez el día que llegué, pero se me quitó 6 meses después cuando salí. Todas las canas que tengo el pelo blanco, y todas las arrugas que tengo, me salieron en ese curso básico de infantería. Pero yo entré muy enojada, muy lastimada a ese curso y cuando salí amando las fuerzas militares, conociendo sobre disciplina militar y me entusiasmé con llevar una vida militar. Y lo que se convirtió en ese momento en un castigo, luego me sirvió a mí para conocer, y yo sigo siendo militar y amo el ejército. Y me encanta formar parte del ejército y servir al ejército de mi país, y gracias a ese curso. ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿en qué rol sirve al ejército? Hasta hace poco yo estuve como encargada del equipo de taekwondo del ejército. Duré 2 años en esa función, recientemente salí, pero paralelo a eso,
estaba fungiendo como encargada de tecnología del Círculo Deportivo Militar. Y continúo en esas funciones del Círculo Deportivo, primero apoyando al comandante Colón, ahora al comandante Infante, que es quien preside el Círculo Deportivo Militar. Gira, mira, vimos que fuiste exaltada al pabellón de la fama del deporte en San Juan de la Maguana. Nosotros viendo tu trayectoria, entendemos que tiene los méritos suficientes para ser exaltada al pabellón de la fama del deporte dominicano. ¿Has tenido algún contacto con el pabellón de la fama? ¿Te han pedido algún currículum? Mira, corrección, yo no he sido exaltada a ningún pabellón de la fama, ni de San Juan, ni del deporte de combate, ni de ningún otro que exista. Yo no he sido tomado en cuenta para ninguno de esos escenarios. Parece que se han olvidado un poquito de mí y de mi trayectoria. Sin embargo, hace unos 2 años, o un poquito más tal vez, yo sí llevé mi currículum al Comité Permanente de Pabellón de la Fama de República Dominicana, y desde entonces he estado esperando mi momento. Lamentablemente, en muchos escenarios deportivos hay que cacarear el huevo para hacer entender que la gallina puso. Y esto es lo que yo pretendo hacer en este momento. Parece que si tú no le recuerdas, hay 2 maneras. O tú tienes muy buenas relaciones con las personas que eligen, que yo no sé quiénes son, y nunca he sido una persona que goce de demasiadas buenas relaciones, ni que tampoco toque puertas para esos fines, o tú cacareas el huevo. Entonces, yo creo que no es necesario, y es la parte que a mí me ha dolido muchísimo, de que ya un deportista dio todo lo que pudo dar en un centro de entrenamiento, en un tatami, en una pista de atletismo, donde sea, cualquier escenario. Representó su país con el corazón, hizo sonar el himno nacional de nuestro país en playas extranjeras. Y entonces tú tienes que pedirle migajas a las autoridades deportivas para que reconozcan lo que ya tú hiciste. Entonces yo creo que eso no es justo. Yo creo que nosotros los atletas no tenemos que hacer escándalo para que nos den lo que nos merecemos. Y afortunadamente, gracias a Dios que aproveché el deporte, que estoy demasiado agradecida, para hacerme una vida en la sociedad como ingeniera industrial. Y ese ha sido como mi estandarte en los últimos años, ha sido mi vida, de la que costeo mis gastos. Sin embargo, hay atletas que no tienen esa posibilidad, que se quedaron siendo atletas para toda la vida y esperan de esa exaltación para poder compensar algunas cosas. Yo no diría que no lo necesito, pero si ya soy merecedora, yo no tengo que rogar para que eso sea posible. Yo entiendo que hay muchísimos atletas que son merecedores y que cada uno tendrá su momento. Yo lo que entiendo es que mi momento hace mucho que llegó y no ha sido tomado en cuenta. Siempre que pasan estos casos, uno escucha a personas que le dicen, no te aceptamos por esto, tienes que hacer esto, no fue que hiciste esto. En tu caso, ¿qué te dicen los que están ligados? A mí nunca me han dicho nada. Honestamente, yo nunca he tenido ningún acercamiento con ninguna autoridad deportiva para hablarle de mi caso. Yo creo que yo he sido la única persona que se ha valido simplemente de su currículum, de sus números, y ha apostado a que sea reconocido sin tener que hacer nada más. Nunca. Creo que el único acercamiento que tuve fue con mi federación, que le escribí en ese momento al recién nombrado ministro de Deporte, Francisco Camacho, en su momento, que me hiciera una carta. Eso era en el momento en el que yo iba a depositar mi expediente, que me hiciera una carta reconociéndome como parte de esa federación. Yo ni siquiera estaba pidiendo que reconociera, que hablen bien mío, ni que reconociera mi número, porque la historia está ahí, los números están ahí, y eso es imborrable. Yo simplemente estaba queriendo recibir el apoyo de mi federación
para que me dieran la anuencia de que estaba de acuerdo que yo me postulara al Salón de la Fama. Y no recibí ningún tipo de respuesta. En diferentes escenarios he mencionado eso, en la federación no he recibido respuesta. Así que yo entiendo que si están esperando que mi federación dé la anuencia, pues va a ser un reconocimiento póstumo ya cuando yo tenga 80 años, porque no lo voy a recibir mientras esa federación esté ahí, y eso lo tengo bastante claro. Entonces, yo creo que si eso es un requisito, no debería quitarse, porque no todos los atletas tenemos la mejor relación con nuestras federaciones. ¿No lo vas a recibir o entiendes que ellos no te van a reconocer? No, de mi federación yo no espero ningún tipo de reconocimiento. O sea, no es que no lo vayas a recibir, que se me lo dan, no quiero. No, claro que sí, claro que lo quiero, Eso lo quiero aclarar. por supuesto. Pero, ¿cuáles son? Yo el otro día vi una entrevista que Luisito Pie le hizo al presidente del comité permanente del Pabellón de la Fama, y él expone que es tan fácil ser exaltado. Tú tienes que tener tus números, tú tienes que haber tenido 5 años mínimo de haberte retirado, y debe tener una edad X. Yo cumplo con eso hace mucho. Yo soy doble campeona panamericana y soy la única mujer campeona panamericana individual de la Federación Dominicana de Taekwondo desde ese 2003, que yo recibí esa medalla de oro, y además de eso recibí el MVP como mejor atleta del evento. Desde ese momento no ha habido otra medalla de oro femenino. Y eso debería ser un motivo de orgullo para mi federación. Eso debería la federación celebrarlo conmigo y yo con ellos. Sin embargo, ellos se toman muy personal la opinión de un atleta, que yo debería gustarme o no gustarme. Eso debería ser transparente para ellos, porque ellos lo único que van a disfrutar y van a celebrar conmigo es lo que yo hice como atleta, que de verdad me hubiese gustado tener la posibilidad de decir que estoy sumamente agradecida a mi federación. Lamentablemente no es así. No te voy a decir que he sido maltratada por ellos, porque no hablaría mentira, pero he sido ignorada, que para mí es una especie de maltrato. Y la verdad es que una carrera como la que tuve yo, como la que tuvo Luis Benítez, como la que tuvieron muchísimos atletas, es imborrable. Es una huella que no se puede borrar. O sea, de todos los atletas que participaron en los Juegos Panamericanos, solamente 10 nos quedamos con una medalla de oro. Y eso es una historia que va a retumbar 50 años más tarde, 100 años más tarde, en la historia deportiva de República Dominicana. Esa generación marcó la generación que hoy se ha empoderado y ha dicho: nosotros los dominicanos podemos. Y empezó ahí, en Santo Domingo 2003. Arrepentida Gina de haber abrazado el taekwondo. Si nace Gina Ruiz de nuevo, ¿abrazaría nuevamente el taekwondo? Claro que sí, yo no me arrepiento para nada de haber elegido el taekwondo, lo elegiría una y otra vez, en todas las vidas que se me permita vivir. Quizás tomaría decisiones distintas en algunos momentos, en algunos escenarios, y eso es todo, pero nunca me arrepentiría de haber elegido taekwondo, para nada. Mira, me siento agradecida del taekwondo. Una muchacha sumamente humilde, viene de un campo de San Juan de la Maguana. ¿Cómo se da el proceso de que tú estudias una carrera de la cual estás viviendo ahora, de esa carrera que abrazaste? Pero ¿cómo se da ese proceso que tú vas a una de las universidades, diríamos, más caras de República Dominicana? Mira, nosotros los atletas siempre hemos tenido la oportunidad de estudiar en la universidad que querramos. Eso siempre ha existido, a menos de mi generación puedo decir que siempre existió la posibilidad de estudiar donde yo quisiera. Y en ese momento a mí me dieron a elegir qué universidad tú quieres ir. Y yo elegí la UNFU porque habían otros atletas de San Juan y otros que habían elegido la UNFU. Yo entendía que era una muy buena universidad, de hecho lo era, y lo es. Y elegí la universidad. Yo recuerdo que algunas autoridades deportivas o federativas en ese momento trataron de convencerme de que no, que me eligiera la UNFU, porque las condiciones eran que yo tenía que mantener un índice académico por encima de 80,
y también mantenerme en la selección nacional como equipo A. Para tenía que tener los dos méritos, tanto deportivo como estudiantil, para poder mantener la beca. Y que un atleta era muy difícil, realmente lo era, mantenerse con buenas calificaciones en la universidad. Y si perdíamos la beca por alguna circunstancia o un semestre no cumplía con esos requisitos, teníamos que sacarlo de nuestro bolsillo. Y la federación estaba dispuesta a pagar eso y nuestros padres tampoco, porque no tenían las condiciones económicas. Sin embargo, yo dije que sí, que yo me comprometía, que yo iba a lograrlo. Para lograrlo, y yo me gradué con honores, pero para lograrlo, yo tenía una rutina que fue, durante esos 4 años, una rutina que yo me despertaba todos los días a las 5 de la mañana para estar a las 6 en punto en la pista de atletismo entrenando. A veces, sin bañarme, porque no me daba el tiempo, tenía que coger por la universidad porque tenía clase a las 8. Luego venir de la universidad al Centro Olímpico a entrenar el horario de la tarde, volver para la universidad. Y el último entrenamiento, que era a las 7 de la noche, que terminaba a las 10, por el entrenamiento más largo. En lo que llegábamos a la Villa Olímpica, a veces nos daban 11, 11 y media de la noche. Y ahí entonces bañarme para hacer tareas hasta las 12, 1 de la mañana. A veces esas tareas yo tenía que hacerlas a la luz de una vela, porque no había energía, pero había que entregar esa tarea al día siguiente. Y me acostaba como si nada, 1, 2 de la mañana, para levantarme al otro día a las 5 de la mañana. Y así durante 4 años que duró mi carrera. Afortunadamente yo tenía profesores, y el director de la carrera de ingeniería era muy fan del deporte amateur. Y me daba muchísimas oportunidades de que, por ejemplo, cuando nosotros nos íbamos de viaje, íbamos a hacer base de entrenamiento, porque yo pudiera tomar los exámenes cuando viniera, o que mis compañeros me mantuvieran por correo electrónico, porque en ese momento no existía WhatsApp, no existía BB Ping, ni nada de eso. Por correo electrónico mis compañeros me mantenían al día con las clases, me hacían resumen, me lo mandaban, yo estudiaba, y cuando yo venía, yo tomaba mis exámenes igualito, y me ayudaban, los profesores me ayudaban, y así logré mantener la carrera durante 4 años. Bueno, señores, estamos aquí en el programa Historia de los Grandes Deportistas, con una grande del deporte dominicano. Ustedes han escuchado aquí su historia, y nosotros desde aquí le hacemos el llamado al Comité Permanente del Pabellón de la Fama, que estos atletas como Gina Ruiz, que se dedicaron, pusieron el himno de República Dominicana a sonar en playa extranjera, incluso aquí mismo en el país, incluyendo Panamericano 2003 y 2004. Y yo creo que sí, que el Pabellón de la Fama debe tener otro sistema para escoger nuestros atletas, que van a ser inmortalizados, porque es un sueño de todos los atletas. Nosotros hemos tenido aquí varios inmortales, y precisamente en la mayoría coinciden, y Luis lo sabe que es así, de que el momento más importante de su trayectoria es precisamente cuando han sido exaltados. Hace 2 semanas nosotros teníamos aquí a Iván Mieses. Iván dice que el único anillo que él lo exhibe, ni siquiera el de graduación, es el anillo de inmortal. Entonces estos atletas dedican tiempo. Ustedes ven lo difícil que fue ella combinar los estudios con su carrera como atleta. Y yo creo que al final de su carrera merecen ese reconocimiento si tiene los números suficientes. Y yo creo que sí, el caso de Gina tiene los números suficientes para ser llevada al Pabellón de la Fama del deporte dominicano. Gina, ya en la parte final, nosotros normalmente tenemos unas temáticas con nuestros invitados, le damos 3 nombres al azar, para que ella nos diga, en el caso tuyo nos diga de qué manera u otra estas personas han incidido precisamente en tu carrera. El caso específicamente de Osvaldo García, el caso también de Dalton Pérez y el caso de Adolfina Solís. Wow, realmente esas 3 personas han sido 3 grandes pilares de mi carrera y de mi vida, no solamente como deportista, sino como ser humano, como ente potable de esta sociedad. Quiero iniciar por mi mamá. Mi mamá, aun cuando no entendía muy bien el tema de qué iba el deporte,
me apoyó increíblemente, con el corazón, siempre estuvo ahí, sus oraciones nunca faltaron, esas palabras precisas en el momento que yo la necesitaba siempre estuvieron ahí. Ese sacrificio económico que ella tuvo que hacer, que no parecía mucho, 200 pesos cada viernes, para ella era el alma que estaba dejando ahí, porque quería que me convirtiera en la mujer que soy hoy. Osvaldo García fue mi entrenador, pero se convirtió en mi amigo, se convirtió en un padre, esa figura paterna, y nos brindó la posibilidad de que su familia, su esposa, sus hijos, fueran también nuestras familias. Él siempre iba a cada entrenamiento con su esposa y los niños. Y habían cosas, obviamente, que por ser hombre uno no las podía compartir o no se sentía cómodo compartiéndolo con el maestro, pero la compartíamos con su esposa, que era como una extensión de él. Y esa señora se convirtió en una figura materna. Y Dalton Pérez, digamos que me puso de frente con un sueño y ayudó como pudo para que ese sueño se cumpliera. Él nos apoyó económicamente, como le había dicho inicialmente, de su propio recurso sacaba para apoyarnos con utilería deportiva, y cuando llegaban esos fines de semana que no había dinero para pagar el pasaje, él lo sacaba de su bolsillo, ¿no? Y nos mandaba para acá a entrenar. Mi primer pasaporte no lo sacó él, express, flash, había que ir a buscar la visa, no había pasaporte, no había dinero. O sea, como le decían a mi mamá, hay que buscar dinero para un pasaporte. No, eso lo cubría él sin esperar que se le retribuyera. O sea, que esas tres personas que tocaba mencionar, y no solamente son tres, ahí está el maestro Tony Mesa, ahí está Jesús Silverio Peña, inclusive el comandante Olivero, que como director de deporte, luego vinieron otras figuras, se convirtieron en figuras importantísimas en nuestras vidas. No solamente, vuelvo y repito, no solamente en nuestras vidas deportivas, sino que de alguna manera nos dieron oportunidades para que nosotros nos pudiéramos convertir en entes potables. Y algo más que quiero decir, ya cambiando un poquito el tema, yo sé que tal vez mis palabras de reclamo a las autoridades deportivas no van a ser tan bienvenidas ni van a parecerle bonitas quizás a ciertas autoridades, inclusive a la federación. Quizás no se sienta cómodo con que yo exprese este tipo de sentimientos, pero no es personal. No es personal con ninguno. O sea, yo no le puedo poner nombre al sentimiento que tengo. No le puedo poner nombre a la federación ni a ninguno de ellos. Yo estoy hablando como institución, que ha habido fallos, tanto de la federación como de comité deportivo, como el Ministerio de Deporte, como comité permanente de Salón de la Fama. Todas han tenido fallos, nos han fallado como atletas. Y no es personal con nadie. Lamentablemente, si hay alguien que se sienta herido, o se sienta lastimado, o entienda que lo ha hecho bien y mis palabras dicen que no, pues yo me disculpo públicamente con esa persona, porque mi intención no es exponer a nadie. Mi intención es reclamar un derecho que ya fue adquirido. Y si esa es la manera que hay que hacerlo, lo lamento mucho. Gira, finalmente de mi parte, me gustaría que compartiera con nosotros qué enseñanza sacó la Gina de este momento del taekwondo. Mira, taekwondo forma parte de lo que soy hoy en vida. O sea, cada decisión que yo tomo, cada escenario en el que me muevo, de alguna manera, taekwondo ha sido la base, ha sido esa plataforma. Taekwondo me enseñó disciplina. El taekwondo me enseñó a ganarme las cosas por mi propio mérito. Y algo muy, muy interesante, y esto no es taekwondo, sino el deporte en sentido general. Cuando tú decides que ya tú no vas a competir más y que tú te vas a
a otros escenarios, tú llegas siendo nadie. Tú sales del deporte donde tú eres una figura y cuando tú llegas, en mi caso, a un ambiente profesional, no soy nadie. Simplemente soy un atleta que ahora va a hacerse camino en otros escenarios. Y eso es algo muy, muy difícil para un atleta. De hecho, muchos no logran hacer esa reinserción de ser atleta a tener una vida normal en otros escenarios. Por eso es que la mayoría se quedan siendo entrenadores, o se quedan siendo árbitros, o se quedan siendo ligados del deporte de alguna manera, porque sienten esa comodidad de ese calorcito de la gente, porque estás en un lugar que todavía es conocido, pero salir de ahí y abrirte camino en un escenario totalmente desconocido es algo que frustra, que duele, que lastima, pero al final es tan placentero cuando tú llegas a una empresa y tú puedes decir, yo fui atleta desde cuando yo fui medallista de oro panamericano, y te diviertes y lo disfrutas porque en ese otro escenario tú estás también siendo medallista. Y la verdad es que la vida me ha enseñado a eso, o sea, a perseguir mis sueños, no importa dónde sea, a reiniciar de cero tantas veces como sea necesario, sin temor a nada, porque al final la vida es un ciclo. La vida, hoy estás en un escenario, mañana estás en otro, estás arriba, luego abajo. La vida es un ciclo y se sigue moviendo constantemente. Bueno, señores, ya en la parte final de este su programa, de verdad que hemos disfrutado en grande esta entrevista con Gina Ruiz. Gina, ya en la parte final nos gustaría que tú le des un mensaje con todo ese conocimiento que tú has adquirido, esa sapiencia a través de los años del deporte. Quizás en este momento estamos seguros que hay muchos niños presenciando el programa, quizás ya en San Juan, quizás en La Romana, en Puerto Rico, que tienen ese temor de abrazar porque siempre encuentran personas negativas que le dicen que no se puede. Nos gustaría que tú le des un mensaje a esa juventud, específicamente la juventud del deporte. No específicamente tiene que ser del taekwondo, sino que usted tiene sueño en el béisbol, en el voleibol, en el baloncesto, en el boxeo, en cualquier área deportiva. Pero vamos a dejar que Gina le dé ese mensaje de motivación a todos esos valiosos jóvenes que están ahí pero que todavía tienen las dudas. Mira, siempre yo, digamos que digo el mismo mensaje, y es que para todo en la vida hay que tener un plan de contingencia, porque tú puedes entregarte con el corazón 100% a ser el mejor atleta que puedas ser, y tal vez lo logre, pero tal vez no. Entonces al final, en la vida hay que trabajar siempre con ese plan B. Independientemente de que tú como atleta, como deportista, te entregues con pasión al deporte, también entrégate a formarte como un ente potable para que cuando dejes de ser deportista no tengas que dar lástima, no tengas que ir a tocar puertas que no te quieren abrir y puedas levantarte con orgullo y decir, yo fui esto, pero ahora soy esto. O sea, al final es siempre trabajar de manera paralela ese plan B, ese plan de vida, que no necesariamente el deporte llega hasta él.